podemos ir haciendo al menos las presentaciones. Bueno, yo creo que a Sandra, algunos de vosotros seguro que la conocéis. Eh, bueno, ella es nuestra responsable de producto de Bcover, nuestro software de gerencia de riesgos con el que vamos a hacer la presentación de hoy. Y yo soy Sergio, soy el CEO de Innova, una empresa del grupo Codoscopic. Y el objetivo de este webinar es presentaros sobre todo las principales novedades de nuestro producto Bcover, nuestro software de gerencia de riesgos, aunque haremos un pequeño repaso también a lo que son las funcionalidades generales de la gerencia de riesgos de empresas. Creo que ya podemos empezar y en cualquier caso, como vamos a grabar el webinar, seguro que después podemos enviarlo para quien quiera que llegue un poquito más tarde. Bueno, como decíamos, nada, agradeceros a todos vuestro tiempo. Vamos a hacer una presentación práctica de lo que son las novedades de nuestro software. Actualmente, o digamos hasta hace muy poco, Bcover era un software exclusivamente para gerencia de riesgos de empresas y recientemente hemos lanzado una nueva versión que incluye el módulo de gerencia de riesgos de comunidades. Voy a compartiros pantalla para poder explicaros algunas de las funcionalidades que son comunes, aunque, bueno, dado que el nuevo módulo se refiere a comunidades, lo que es el informe de gerencia de riesgo lo vamos a trabajar, o lo va a explicar mi compañera Sandra, lo vamos a trabajar sobre una comunidad de propietarios, ¿vale? Pero de forma totalmente análoga para aquellos de vosotros que no conozcáis la parte de empresa, pues se haría de forma muy similar y para cualquiera de vosotros que tengáis interés en hacer alguna presentación un poquito más personalizada, podéis escribirnos y podemos hacerla, ¿de acuerdo? Voy a compartir pantalla. Por favor, Sandra, confírmame cuando veáis la pantalla compartida. Se ve, Muy sí, bien. ya se ve. Bueno, Bcover es un software SaaS que está en entorno web. Trabajamos en la nube de Microsoft y con un usuario y contraseña se puede acceder al aplicativo. Cada una de las corredurías, bueno, pues tiene una serie de usuarios que son usuarios de la propia correduría, pero también se puede trabajar con colaboradores, personas que trabajen en colaboración con la correduría, que verán sus propios proyectos y las personas de la correduría los verán todos. Yo voy a andar con un usuario normal de correduría y al acceder ahí una primera pantalla, fijaros que tiene un menú muy reducido, tiene el apartado de empresas, el apartado de comunidades y un acceso al manual. En la pantalla de inicio aparece siempre la parte de empresas. Este es el listado de empresas que tenemos dado de alta en nuestra correduría, ¿vale? Cada uno de vosotros, a cada una de las corredurías con las que, o cada uno de los corredores que trabajen con el software, tendrá su propio listado con su propia información y, lógicamente, evidentemente, no verá información de ningún otro, ¿de acuerdo? Nosotros, el proceso de gerencia de riesgos, que es un proceso relativamente complejo o que requiere de un esfuerzo, un tiempo importante, tratamos de simplificarlo y automatizarlo conectando datos de fuentes externas, datos comerciales, datos financieros, datos de riesgo. Nos conectamos a distintas páginas web de empresas que ofrecen información de las empresas y de las comunidades para que el trabajo vuestro como corredor de lo que es la caracterización del riesgo sea lo más sencilla y lo más ágil posible. El proceso de alta de una empresa es muy sencillo, todo pasa por darle al botón de nueva empresa. Y aquí podéis ver que hay un apartado para meter un CIF para poder consultar datos o traer esos datos en automático de cualquier empresa para las que tengáis el CIF como tal. Es posible que haya alguna empresa que no recupere datos, sobre todo en la parte de comunidades. Sabéis que hay muchísimas comunidades que no están como tal constituidas con un CIF determinado, sino bueno, que es una forma jurídica concreta que no tienen todas las comunidades. En ese caso, tendréis que cargar los datos de forma manual, igual para las empresas, pero en el 99% de los casos, en una empresa sí que poniendo el CIF aquí te va a rescatar los datos y van a aparecer todos los datos cargados, y en el caso de una comunidad de propietarios es menos habitual. Yo me voy a ir al apartado de comunidades para hacer el ejemplo de una comunidad, lo que es el alta de los datos generales de la comunidad y también de la parte de la referencia catastral con el traer todos los inmuebles asociados para que veáis también cómo Bcover
simplifica o automatiza esa parte que vosotros tenéis que cargar para hacer una cotización de una póliza de comunidades, de lo que son el número de viviendas, metros cuadrados de vivienda, número de garajes, metros cuadrados de garajes, etcétera, etcétera. Esto ya lo vamos a traer de forma automática, con lo cual vais a ahorrar tiempo a la hora de hacer una cotización. Si le damos al botón de nueva comunidad, como de forma análoga, como comentaba, tenemos la posibilidad de meter el CIF de forma automática en el caso de que conozcamos que la comunidad está constituida con un CIF, o bien cargar los datos de la comunidad de forma manual, ¿vale? Yo tengo aquí un CIF que sí que tiene, si es una comunidad que está constituida, entonces simplemente ponemos el CIF aquí. Sabéis que las comunidades de propietarios habitualmente están con la letra, la forma jurídica de la H en vez de la A o la B de las sociedades. Si le damos a obtener de fuentes externas, ya automáticamente trae los datos, aparece el CIF en el formulario con el nombre de la comunidad y también el CNA y el sector de actividad. Aquí hay ya un listado de posibles sectores de actividad que puedan tener relación con lo que son las comunidades de propietarios, pero por defecto te aparece ya el que recupera de las fuentes de datos externas. Esto los podríais cambiar, pero no es necesario realmente, ¿vale? El nombre común es un nombre que podéis poner vosotros interno, yo le voy a poner el mismo, pero bueno, en realidad en la comunidad es el nombre realmente obligatorio. Como veis aquí, este campo sí que tiene el carácter de obligatorio. En la parte de inmuebles, esto es muy importante, si hemos cargado un CIF, el software ya va a recuperar cuál es la dirección principal de los inmuebles. Aquí ya sabéis que habrá distintos casos. Comunidades en las cuales toda la comunidad está en un solo bloque de una sola calle, de un solo número, puede haber distintos bloques que estén en la misma calle, pero en diferentes números, o incluso comunidades que sean bueno, pues casas aisladas en distintas calles, o incluso varios bloques que estén en 2 o 3 calles formando como una manzana dentro de una comunidad, ¿vale? Si veis aquí Google Maps, aquí ya aparece en la parte inferior que está en la calle Yedras en Marbella. Nos podemos acercar, esto es como si fuera un Google Maps normal, y si nos vamos a la parte de satélite, fijaros que aquí se ve más claramente que esta es una comunidad que tiene muchos bloques, que tiene una piscina comunitaria y que realmente da a 2 calles, ¿vale? Aquí aparece la calle principal, que es la de la calle Yedras. Voy a hacer un ejemplo sencillo aquí en este caso, y después voy a cancelar y voy a dar de alta una comunidad que no tiene CIF para que veáis cuál sería el proceso desde cero, ¿de acuerdo? Si yo le doy a ver inmuebles, automáticamente me va a traer todas las referencias catastrales de la dirección que yo he consultado. Si nos vamos a la parte inferior, ¿vale? Aquí aparece la calle Las Yedras en Marbella, ¿vale? El código postal en Marbella. Yo lo selecciono. Aquí podría ver los inmuebles que me aparecen, ¿vale? Son todos residencias con la superficie de cada una, pero fijaros que en la parte inferior hay una opción de añadir estos inmuebles. ¿Por qué añadimos los inmuebles? Bueno, pues porque podemos añadir los inmuebles de este bloque y después añadir otras direcciones de la misma calle, otro número, o incluso de distintas calles en el caso de que la comunidad sea una comunidad, como decíamos, de distintos bloques de pisos en distintas calles. Igualmente, si queremos hacer una cotización o contratar una póliza excluyendo garajes o excluyendo locales, o incluso asegurar exclusivamente la parte de garajes, marcaríamos o desmarcaríamos esta opción. Si le damos a añadir inmuebles, teniendo marcada ya la selección de lo que es la referencia principal, automáticamente aquí me van a ir saliendo todos los inmuebles que forman parte de esta referencia catastral global. Fijaros que aquí aparece en la referencia catastral la individual, y fijaros que aquí aparece que es la escalera 2, planta 1, puerta F4, escalera 1, planta 0, puerta B1, aparecen uno por uno todos los inmuebles de esa referencia catastral. Igualmente aquí podéis abrir directamente una pestaña del catastro, es un link directamente a la información del catastro en la página oficial del catastro, en el que aparece efectivamente la misma información que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Podríamos eliminar individualmente algún inmueble de esa referencia, pero lo normal es asegurar la comunidad completa, con lo cual no habría que hacer este trabajo. Fijaros en la parte superior que hay datos de contacto, información adicional y un apartado de fotografías. Yo voy a cancelar y voy a hacerlo desde cero porque quiero enseñaros el proceso en el cual la comunidad no tiene CIF, ¿vale? Esto implicaría que tendréis que darla de alta manualmente. Le doy al botón de nueva comunidad y ahora, en vez de cargar un CIF aquí,
pues pongo, por ejemplo, comunidad propietarios, Avenida Cruz Campo 7, que es una comunidad que hay en Sevilla, ¿vale? En el CIF no pongo nada porque no lo conozco, pero como al final tiene que haber un tomador, que puede ser una persona física, yo podría ya automáticamente meterlo aquí. No pasa nada si no lo rellenáis porque más adelante en la parte de cotización os lo va a pedir, ¿vale? Fijaros que yo he metido el dato individualmente, ya me aparece un CNAE por defecto, aunque yo lo podría cambiar, incluso podéis tener aquí subsectores que podéis utilizar, ¿vale? Voy a poner por defecto este, que tampoco es especialmente relevante para lo que es la parte del análisis. Si nos vamos al apartado de inmuebles, antes aparecía una dirección predeterminada, que es la que se correspondía con ese CIF. Ahora, como yo todavía no he metido ningún CIF, el sistema no sabe cuál es la ubicación de la comunidad. Lo tengo que meter aquí en el apartado de introduce ubicación. Entonces, yo aquí pongo Avenida Cruz del Campo 7 y ya fijaros que me sugiere esta dirección. Esto es como un buscador de Google Maps exactamente igual, solo que está incrustado, embebido en el software, ¿vale? Yo clico y automáticamente ya me referencia la ubicación o me geolocaliza la ubicación de la comunidad. Fijaros si me voy a satélite, en este caso es un caso específico que queríamos comentaros de una comunidad que da a 3 calles. Fijaros que hay una piscina en medio y aquí tiene la comunidad da 3 calles con distintos números. La principal es la de Avenida Cruz del Campo. Si yo le doy a ver inmuebles, me van a salir los inmuebles relativos a esa parte concreta, ¿vale? De la comunidad. Fijaros en la parte inferior, me aparece para marcar esta selección y si le doy a añadir inmuebles, me aparecen todos los inmuebles de Avenida Cruz Campo 7, ¿vale? Estos son todos inmuebles que pueden ser viviendas, pueden ser garajes, en este caso corresponden a viviendas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la comunidad tiene bloques en otras calles. Pues yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? He añadido la primera a través de añadir inmuebles, están en la parte inferior. Lo que hago ahora es meter una nueva dirección y en este caso es Andrés Bernaldez, número 1, en Sevilla. Esta parte en concreto, en este bloque, están las referencias catastrales de las viviendas de esta calle más los garajes de toda la comunidad. Si os vais aquí a ver inmuebles, fijaros que ahora me van a salir en la parte inferior bueno, la dirección de Andrés Bernaldez, pero aparece también la de Padre Pedro Ayala, que es otra calle que pertenece a la comunidad. Fijaros aquí aparece Andrés Bernaldez y Padre Pedro Ayala. Si nos vamos aquí al botón de ver detalles, fijaros que aquí aparece almacén estacionamiento. Estos son los garajes de la comunidad, que también los quiero asegurar. Con lo cual, yo, si me voy a Andrés Bernaldez, voy a tener los locales comerciales y las viviendas de ese bloque, y en la parte de Padre Pedro Ayala tengo los garajes. Selecciono ambas y ahora le doy a añadir inmuebles. Y estos inmuebles me quedan añadidos al total de todos los inmuebles que forman parte de la comunidad. Esto nos va a permitir, como si nos vamos a cada uno de ellos, fijaros que aquí podemos ver las superficies, bueno, pues al final, tanto para locales como para garajes como para viviendas, sabéis que hace falta en la parte de información para cotizar, hace falta los metros cuadrados totales de viviendas y el número de viviendas. Y igual con los locales comerciales y con los garajes. Bueno, pues esto ya de forma automática lo vamos a tener nosotros ese sumatorio incorporado en el formulario que ahora mi compañera Sandra os va a enseñar en lo que es el análisis de gerencia de riesgo previo a lo que es la cotización. Hasta ahora solamente estamos ubicando la empresa, identificándola, pero ya estamos rescatando información que automáticamente va a estar precargada en los formularios. Si hemos cargado un CIF, por ejemplo, aparecerá la antigüedad o la fecha de construcción de la vivienda. ¿Vale? En el caso de una empresa aparece la antigüedad de la vivienda, si tiene reformas de consideración o no, aparece una serie de campos prerellenos. En el caso de la comunidad son mucho menos campos los que hacen falta, pero ya también rescatamos mucha desinformación, ¿vale? Quedaría un último bloque, que es el propio de Padre Pedro Ayala, 14, pero en este caso no son los garajes, sino que son es la propia vivienda, ¿vale? Yo le doy a ver inmuebles y por último, aquí me aparecerá de Pedro Ayala, en este caso para seleccionar, me aparece aquí, pero fijaros que cuando le doy me aparece los locales comerciales y las viviendas, es decir, ya tendría todo lo que necesito. Marco y le doy a añadir inmuebles, ¿vale? Ya lo tengo todo. ¿Qué me queda? Datos de contacto, bueno, pues puedo poner el email, teléfono, fax y web. En el caso de un CIF que ya exista, va a aparecer precargado. En información adicional puedo poner información, observaciones, es una comunidad de propietarios,
cuya construcción es del año 1970, tiene una piscina comunitaria en una zona accesible o aérea o está en el propio patio comunitario, tiene zonas de barbacoas, etcétera, etcétera. Cualquier información que consideréis que es interesante tener, o bien internamente para la correduría, o bien incluso si queréis que aparezca en el informe de gerencia, después hay una posibilidad de marcando una casilla que este campo aparezca también, ¿vale? Podéis cargar archivos de las pólizas que tenga el cliente, o sea, las pólizas que tenga la comunidad precargada, o documentos internos que sirva como gestión documental después para tenerlos ubicados junto con la comunidad o con la empresa, en el caso de que deis de alta una empresa. Y hay un último apartado que es el de fotografías. Aquí podemos cargar, y es interesante cargar, las fotografías de las instalaciones en el caso de la empresa o las fotografías de la comunidad de propietarios en el caso de una comunidad, porque después también existe la posibilidad de incluirlas en el informe, las fotografías maquetadas a una o a dos columnas. Yo voy a seleccionarlas, fijaros que tengo aquí una serie de fotografías de esta comunidad, las marco todas, le doy a cargar y ahora le doy al botón de insertar. Esto me tarda un poquito, me va a hacer un proceso de inserción de toda la información que yo he recopilado, incluyendo las fotografías y las referencias catastrales junto con todo lo que es el sumatorio de metros cuadrados de viviendas, locales comerciales, garajes, etc. La parte de crear análisis se la voy a dejar a mi compañera Sandra, tiene ya un ejemplo bastante trabajado para no tener que ir uno por uno y no alargando esta presentación, pero simplemente quería enseñaros, fijaros que aquí hay un apartado de ver galería de fotografías. Yo puedo irme aquí a este apartado y me van a salir todas las fotografías que yo he cargado para que podáis añadir una descripción. Por defecto, el título de la fotografía corresponde con el nombre del archivo, ¿vale? Pero yo puedo editar esta fotografía y este es el título. Pongo, por ejemplo, fachada exterior y aquí pongo foto donde se aprecian los locales comerciales que dan a la avenida, por decir algo, ¿vale? Esto es la descripción de la fotografía. Cuando yo le doy a actualizar, fijaros que automáticamente me queda aquí registrado. De forma que si esta información, tanto el título como la descripción, la cargáis para las fotografías, esto también aparecerá en el informe y, como digo, podéis maquetar a una o a dos columnas. Esto, bueno, pues al final es un plus para lo que es la maquetación del propio informe y darle un valor añadido. A partir de aquí, yo ya voy a dejar a mi compañera que os explique un poquito más el análisis de una comunidad, simplemente explicaros o volver a repetir en que en el apartado de empresas, BigCover es un software que inicialmente nació para hacer gerencia de riesgos de empresas, tanto de pymes como de comercios, tanto de empresas como de comercios, diferenciándolas, porque sabéis que los formularios de cotización son ligeramente diferentes y después ahora nosotros hemos añadido comunidades. El software permite cotizar en automático tanto a las comunidades como a los comercios. Estamos trabajando con compañías aseguradoras para integrar otros productos, multirriesgo PYME, Dianou, Ciber, etcétera. Actualmente lo que está integrado con nuestro multi Decodoscopic Avant 2 es comercio y comunidades, y en el ejemplo que os va a enseñar mi compañera Sandra vais a ver, por ejemplo, cómo se puede cotizar una póliza de comunidades con las casuísticas que vamos a comentar. Así que por mi parte nada más. Si te parece, Sandra, dejo de compartir y compartes tú, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Bueno, yo antes de empezar con la parte del ejemplo práctico, que lo voy a hacer sobre una comunidad, sí que voy a hacer un poquito de mención a empresas o a comercios dados de alta en la parte de empresas, ¿vale? Voy a compartir un momento la pantalla. Avisadme, por favor, cuando lo veáis. Perfecto, ¿lo veis? Se ve Sí, lo bien, ¿no? vemos. Sí, se ve Vale. bien. Pues bueno, Sergio se ha centrado mucho en la parte de comunidades porque es la parte nueva del software, es la novedad que salió ahora, vamos, recientemente a mediados de enero, pero como el software de gestión de riesgos BigCover en realidad lo que hace es analizar los riesgos y en sus orígenes empezó analizando riesgos tanto de empresas como de comercios, voy a hacer un poquito de pasar por encima un poquito en el tema de análisis, o bien de una empresa o bien de un comercio o de ambos, aunque el ejemplo final lo voy a hacer sobre comunidades, ¿vale? Más que nada para que veáis también un poquito las diferencias y que os hagáis una idea de la tipología de riesgos que vamos a analizar en empresas
y la tipología de riesgos que vamos a analizar en comunidades. Ya sabéis, son muy distintos, ¿vale? Si me voy aquí, por ejemplo, a la parte de empresas, bueno, primero que todo voy a acceder con mi usuario y mi contraseña. Y una vez dentro, me voy a la parte de empresas y fijaros que yo tengo aquí, bueno, las mismas empresas que estamos trabajando sobre el mismo entorno, Sergio y yo, para no liaros, tengo una serie de empresas dadas de alta, ¿vale? Si yo, por ejemplo, selecciono uno de los CIFs que ya tengo dados de alta de una empresa, voy a hacer voy a seguir los mismos pasos que ha seguido mi compañero Sergio, ¿vale? Solo que en este caso le voy a dar al botón nueva empresa. Esta empresa ya la tengo creada, no voy a finalizar, pero para que veáis un poco, le doy aquí a introduzco el CIF y le doy a obtener datos de fuentes externas. Esto, como ha comentado Sergio ya, recopila en automático muchísimos datos. En el caso de comunidades, pues ya lo ha comentado, pues tema de el número de viviendas, plantas sobre rasante, plantas bajo de rasante, número de locales, etcétera. Pero en el caso de comunidad, de pyme y de comercio, es también muy importante porque la aplicación recopila en automático muchísimos datos que son obligatorios para poder formalizar una póliza, ¿vale? Como está conectada también con fuentes de datos tipo Iberinforma, Accessor y demás, me muestra una serie de datos aquí en una primera pantalla, que son bastantes más, porque ahora vamos a acceder, pero en principio en la pantalla principal me muestra unos cuantos, el número de empleados, el volumen de ventas, tamaño de empresa, etcétera, ¿vale? Mediana empresa, gran empresa, como venga definido, ¿vale? Si hay algún dato que no está cargado es que no lo declaran, ¿vale? La parte de localización es prácticamente igual que lo que ha comentado Sergio. Como ya tenemos la dirección de Iberinform, se localiza la empresa, datos de contacto exactamente lo mismo, hay algunos que vienen declarados. En la parte de información adicional, este campo es importante porque a la hora de generar el informe hay un apartado que es de introducción y objetivos del informe. Y suele ser muy utilizado por los corredores que actualmente utilizan la aplicación para poner una introducción de la empresa y que cuando le entreguen el informe al cliente sea más corporativo, ¿vale? En este caso, bueno, las fotografías de las instalaciones, pues como ha comentado Sergio, le damos a adjuntar y demás. Pero imaginemos que toda esa parte que ha comentado Sergio para comunidades ya la hemos hecho. Si accedemos a la empresa, fijaros que aquí podemos cargar el logo de la empresa para que los datos sean corporativos, o sea, cuando le entreguéis el informe a la empresa sea corporativo, y comentar que la aplicación extrae 3 informes. Hay un primer informe que es para la correduría, con datos que son de interés para vosotros, para conocer la empresa, para conocer su situación financiera, para conocer el sector y demás, que ese no se entrega al cliente, simplemente interno. Y luego hay otros 2 informes, uno de ellos es para la compañía aseguradora con la que queréis cotizar y otro es para el cliente final, ¿vale? En el de la compañía aseguradora se recopilan todos los datos que previamente vosotros vais a ir precargando, tanto los que se recopilan en automático como aquellos que son necesarios para hacer el análisis y que la aplicación no es capaz de captar en automático. Por ejemplo, eh, recopila que la empresa está ubicada en polígono industrial, los metros que tiene de parcela, los metros cuadrados construidos, etcétera, pero, por ejemplo, no es capaz de reconocer si la empresa tiene extintores, rociadores, víes, etcétera, ¿vale? Esos datos los vais a tener que cargar manualmente, ¿vale? Este primer informe que os comentaba, que es para vosotros internamente, una vez habéis dado de alta, se descarga desde aquí, que es descargar informe. Y es un informe interno para la correduría. Voy a descargarlo para que lo veáis. En este informe, pues aparecen los datos de la empresa, ¿vale? Dónde está ubicada, información comercial, pero aparecen otros datos que son muy útiles. Fijaros que me aparecen las ventas, el año del último balance, cuál es el beneficio antes de impuestos, después de impuestos, el resultado, capital social, etcétera. Estos datos, incluso tanto el índice de solvencia como el índice de morosidad y el índice de solvencia, ¿vale? Estos datos son relevantes porque a priori os cuesta mucho conseguirlos en una primera visita al cliente, de manera que ya os podéis hacer una idea de cómo está la empresa a nivel financiero, su solvencia, si tiene algún tipo de impago y demás. Y además, por ejemplo, como la aplicación también está conectada con Google Maps, con el catastro, y tenemos cargadas por detrás, por ejemplo, todas las estaciones de bomberos de España, en automático ya podemos calcular cuál es la distancia al parque de bomberos, por ejemplo,
que es una de las preguntas que suelen hacer las compañías, más antigua, o sea, en periodos anteriores que ahora, pero es verdad que alguna de ellas todavía lo solicita. Además, como sabemos la ubicación concreta de la empresa, también sabemos si está ubicada en una zona propensa a lluvias, a vientos, a inundaciones. Y todo eso nos va a ayudar a completar el análisis de riesgos y en automático conocer mucha información para saber el riesgo de inundación, el riesgo de daños derivados de fenómenos meteorológicos, etc. ¿Vale? Este es el primer informe que aparece de la empresa y es un informe que es para vosotros, ¿vale? Si ahora seguimos avanzando y lo que hacemos es hacer un análisis de la empresa, no voy a entrar en el proceso de análisis, pero bueno, le dais a crear nuevo análisis y empezáis a trabajar. Yo tengo aquí ya uno creado y completamente acabado, ¿vale? Para que veáis un poquito que la aplicación te va guiando con un caminito, con una serie de punteros, todos ellos se tienen que completar para poder llegar a completar tanto el informe segundo que os he comentado que era para el cliente, como para el tercer informe que es para la aseguradora, ¿vale? En este caso, si me voy hacia atrás, no voy a entrar en todo el proceso, pero sí que quiero que veáis una cosa para que sepáis diferenciar o conocer cuál puede ser la diferencia entre una pyme o un comercio y una comunidad. Fijaros que la aplicación en el primer punto, bueno, se da de alta el análisis y lo primero que me pregunta es, bueno, yo ya conozco la empresa, ¿vale? Y por defecto te voy a premarcar algunas actividades y algunos recursos que en base al sector de actividad, al número de empleados, etcétera, la aplicación considera que la compañía lleva a cabo o utiliza, ¿vale? En este caso se dedica a fabricar, realiza transporte terrestre con vehículos propios y tiene almacenamiento propio. Además, tiene una oficina comercial y también hace transporte internacional, por ejemplo. En cuanto a recursos, pues cuenta con empleados, cuenta con maquinaria móvil, mercancías propias, tiene ordenadores, tiene datos personales, pero no son especialmente sensibles, solamente los derivados de su actividad y las instalaciones son en propiedad o instalaciones en alquiler, ¿vale? Fijaros que yo, por ejemplo, puedo quitar alguna. Quito maquinaria móvil y se deselecciona, ¿vale? Voy a dejarlo como estaba. Ahora le doy a siguiente y lo siguiente que me pregunta es, vale, ya conozco la empresa por completo. Ahora dime qué tipo de análisis le quieres hacer. Y aquí es donde, bueno, en la pantalla previa también es algo distinto en comunidades porque no es actividades que realiza la comunidad, sino tipo de comunidad, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, lo que quería que vierais es que en este caso lo que vamos a analizar son todos los riesgos que pueden afectar a un comercio o a una pyme establecidos por categorías. Continente, contenido, mercancías, empleados, yo puedo quitar, poner, lo que sea, ¿vale? Fijaros que aquí yo he hecho una selección muy grande, ¿vale? He seleccionado como 10 tipologías de riesgos que en base a esta selección que haga de tipología de riesgos, cuando le dé a siguiente, me van a aparecer una serie de pequeños formularios con información adicional que necesito completar para poder hacer el análisis. Por ejemplo, en la parte de instalaciones ya me está diciendo que está situado en una zona despoblada, que el año de construcción me lo carga en automático y así muchas otras. Pero hay algunas, por ejemplo, incluso las reformas puntuales o parciales, si las han declarado en el catastro, también me las capta. Pero, por ejemplo, el estado de conservación yo no lo puedo saber a través de fuentes de datos externas. Entonces, lo tengo que ir picando, bueno, malo, regular, etcétera. Y hay un pequeño formulario para cada una de estas tipologías de riesgos que he seleccionado. A mayor número de tipologías, mayor número de preguntas tendré que contestar. Pero fijaros que, por ejemplo, en el caso de empleados, pues creo que hay 4 preguntas y son muy sencillas. Además, si hacéis una inspección técnica del riesgo o si conocéis la empresa, pero hay algún dato que no conocéis o que se os ha quedado en el tintero a la hora de preguntarle al cliente y demás, también podéis enviárselo al cliente a través de un enlace para que el cliente acceda a este formulario y conteste aquellas preguntas que vosotros no conocéis. Imagínate, por ejemplo, o imaginaros, por ejemplo, que en la parte financiera, que me hace preguntas relativas pues, al tipo de clientes, si tengo ¿hay algún cliente que supone un 50% de la facturación total? Lo desconozco, ¿vale? Yo le puedo dar a enviar a cliente y en ese caso el cliente va a recibir un enlace a este formulario en el que va a poder ver lo que yo he contestado y va a poder contestar aquellas preguntas que yo me he dejado en blanco, ¿vale?
En el momento yo haya contestado todas las preguntas relativas a... hay cuestionarios que son muy pequeños, muy cortitos, ¿vale? Haya contestado todas estas preguntas, cuando yo le dé a ejecutar análisis, lo que me va a hacer es generarme las matrices de riesgo. Primero, me va a listar en orden de mayor a menor todos aquellos riesgos que son susceptibles de ocurrir en esta empresa concretamente. He seleccionado muchas tipologías y tarda un poquito en cargarse, pero me va a mostrar ordenados de mayor a menor los riesgos a los que esta empresa está expuesta, ¿vale? Y luego, además, aparte de esa vista a nivel listado en la que vamos a poder trabajar, que es esta de aquí, fijaros, pues, daño medioambiental, tema de la comisión de delitos con responsabilidad penal para la empresa, rotura de depósitos y derrame de líquidos, todo lo relativo a accidente o enfermedad profesional, paralización de actividad, tema de mercancías transportadas, aquí tenéis un puntero, daños por agua, incendio, etcétera, ¿vale? Fijaros que aquí tenéis la posibilidad de ver todos los registros o de ver solo los más importantes, etcétera. Si yo me voy, por ejemplo, al caso de incendio, en este caso, el valor de incendio tanto para continente, del riesgo de incendio tanto para continente como para contenido tiene un valor de 8. La escala es de 25 a 1 porque la matriz es de 5 por 5. 5 valores de probabilidad y 5 de impacto, ¿vale? ¿Qué pasa si yo aquí filtro? Pues que en la parte derecha de la pantalla me dice que el cliente, fijaros que está en verde, ya tiene un protocolo de emergencia en caso de incendio, que tiene contratada la póliza de multirriesgos con la garantía básica de incendio, que forma a los empleados en riesgos laborales, que tiene extintores, ¿vale? Todo esto lo que hace es que su riesgo, el riesgo del cliente, esté en 8, ¿vale? Imaginaros que la póliza de multirriesgo la tiene contratada, pero no es correcta porque hay un infraseguro, por ejemplo. Podéis incluso desde aquí darle a editar, decir que sí que la tiene implantada, que es mejorable, le digo que sí, que es mejorable y aquí pongo infraseguro, dado que el capital no es correcto, por ejemplo, ¿vale? Y le doy a aceptar. Eso hace que de verde me aparezca en naranja. Fijaros que antes estaba en verde y ahora está en naranja. Y imaginaros, por ejemplo, que le digo que el protocolo de emergencia sí que lo tiene implantado, pero es mejorable. Por ejemplo, falta de comunicación al personal de la empresa y le doy a aceptar. Eso va a ir haciendo que los niveles de riesgo pues vayan cambiando. Fijaros que antes estaba en 8 y ahora está en 12. ¿Por qué? Porque la póliza reduce riesgo, pero como no es correcta, no reduce todo lo que debería reducir. En este caso, si hubiera un incendio en la empresa, la parte económica que se trasladaría a la compañía aseguradora sería menor que si la póliza estuviera pues, bien configurada, con los capitales correctos. Si ahora seguimos avanzando y le doy a generar matrices, me muestra la misma visualización, pero en formato matriz o mapa de riesgos. Fijaros que aquí hay 5 categorías para probabilidad y 5 de impacto. Esta es la situación actual del cliente, en la que hay 2 riesgos en esta zona, un riesgo en esta otra, 6 en esta otra. Y esta es la situación a la que el cliente puede llegar si sigue todas nuestras recomendaciones. ¿Qué recomendaciones? Pues mira, contratar la póliza de multirriesgo con la garantía de paralización de actividad, por ejemplo, que no la tiene, avería de maquinaria, no tiene una póliza de accidentes, no tiene la póliza de ciber. Pues le vamos a ir proponiendo tanto soluciones aseguradoras como otra serie de medidas de control. Por ejemplo, en caso de que el riesgo de un ciberataque para esa empresa fuera alto y tuviera un alto impacto, aparte de la póliza de ciberriesgo, le vamos a decir que tiene que disponer de un protocolo de cambio de contraseñas, instalar antivirus, etcétera, ¿vale? Lo hago así un poco a modo ejemplo. Si ahora le doy aquí a generar matrices e informes, ya estoy en el último punto y aquí ya podéis descargar ese informe para el cliente que os he comentado antes, que lo podéis cocinar a vuestro gusto, y este informe que se le entrega a la compañía con todos los datos que hemos cargado, tanto medidas de protección contra robo, contra incendio, bueno, todos los datos que habéis ido cargando se van a conformar en un paquete para que la compañía reciba esa información y pueda daros cotización directamente, ¿vale? No voy a seguir por aquí, solamente hacer un hincapié. Fijaros que aquí multirriesgo no puedo hacer nada porque
a día de hoy, las pólizas que se dan de alta como PYME no tienen cotización directa en nuestro multi de Avan 2, porque las compañías todavía no estamos trabajando con ellas, pero no hay ninguna dada de alta, ¿vale? A diferencia de lo que pasará con comunidades, que sí que va a estar activa la póliza de multirriesgo comunidades, ¿vale? Si ahora me voy a la parte de comunidades, ¿vale? Yo tengo aquí una precargada, ¿vale? Que es urbanización Las Olas, por ejemplo. Accedo a la urbanización. Imaginaros que ya hemos dado de alta, la urbanización tiene varios bloques, bueno, todo lo que os ha enseñado Sergio previamente. Y si ahora pincho aquí en el análisis creado ya, que ya lo tengo medio precargado, fijaros que me viene precargadas qué tipo de vivienda es, pues es un edificio con jardines, con zona de piscina, bueno, lo he puesto muy completo para que lo veáis en la demo. Le doy a siguiente y las tipologías de riesgos ya cambian. Aquí no hay, por ejemplo, mercancías transportadas, por ejemplo, que sí que estaba en el otro caso, riesgo medioambiental. Aquí hay continente y contenido, toda la parte de empleados para aquellas comunidades que tengan o bien empleados en plantilla o bien subcontratados, todo el tema de mantenimiento, limpiezas, etcétera. Toda la parte de vehículos en garaje y maquinaria que hace mención pues, a ascensores, bombas de la piscina, depuradoras, etcétera. ¿Vale? Si le doy a siguiente, en este caso se me han conformado también esos formularios o mini formularios que comentaba también en comunidad, en comercio y pyme, y hay alguno de ellos que tiene datos por completar. Fijaros que me aparece un asterisco, de manera una exclamación. Si yo le diera ahora a ejecutar análisis, no me deja porque hay campos que no están completados, ¿vale? Número de plantas bajo rasante, pues en este caso voy a ponerle que una. Y cuando le doy a siguiente, fijaros que ya me ha desaparecido el asterisco. En la parte de instalaciones, pues me hace preguntas a locales comerciales, a la piscina, zonas infantiles. Por ejemplo, en la piscina, yo le he dicho que tiene piscina, pero no sé si la tiene al aire libre, en la zona comunitaria, en la planta baja, o si tiene la piscina en la zona comunitaria, por ejemplo, en la parte en el ático, en la parte superior, ¿vale? Zonas infantiles sí que tiene, ya me viene precargado, zona barbacoa me viene precargado, etcétera. Aquí en maquinaria también hay un asterisco que perdonadme, una exclamación que también me aparece. Y hay algún campo que me he dejado por completar, que así simple vista no lo veo. Le doy a ejecutar análisis y ¡pam! En automático me lo muestra. ¿Cuántos ascensores tiene? Pues en este caso, 4 ascensores, por ejemplo. Y ahora, como ya lo tengo todo completado, le doy a ejecutar el análisis y volvemos a la misma pantalla en la que nos habíamos quedado antes en la parte de PYME, ¿vale? Ahora está calculando los riesgos, que también tarda un poquito, porque en base a las preguntas y a las respuestas que deis, o bien vosotros, o bien el cliente empresa, o bien el administrador de fincas al que le hayáis pasado el propio formulario para que complete los datos de la comunidad, pues en este caso me aparecen daños por agua en las conducciones privativas, robo, atraco y actos vandálicos, atasco en conducciones generales, bueno, una serie de riesgos. Pasa lo mismo si me voy, por ejemplo, aquí a la parte de incendio. Siempre pongo el ejemplo de incendio, no sé por qué, porque es algo muy sencillo, además es obligatoria la garantía en la póliza de multirriesgo. Fijaros que aquí en la parte de incendio también hace distinción en lo que es continente y contenido. En el caso de continente, si yo filtro en la parte derecha, me aparece que sí que tengo dentro de la póliza de multirriesgo contratada la garantía de multirriesgo comunidades con la garantía de incendio para continente. Sin embargo, fijaros que el incendio en contenido es muy alto. ¿Y eso por qué? Porque me voy aquí a la parte de incendio contenido y la póliza de multirriesgo no la tengo contratada. Con lo cual, ese porcentaje de reducción que hace que el impacto en caso de que haya un incendio considerable en la comunidad baje, no la contempla porque no la tiene contratada. ¿Vale? Si ahora me voy, por ejemplo, a la parte de incendios nuevamente, que sí que tengo contratada la póliza de multirriesgo, y le pongo aquí que sí que la tiene, pero que es mejorable, y aquí vuelvo a poner lo mismo, un infraseguro, y aquí pongo lo que sea para que veáis dónde sale, ¿vale? Cuando le doy a aceptar me cambia de color, donde aparece en verde me aparece en naranja, el nivel de riesgo, perdón, ya ha subido, estaba en 8, ahora está en 16, y ahora cuando le doy a generar matrices de riesgo, me vuelve a mostrar lo mismo, cómo está el cliente actualmente, es decir, esta comunidad tiene muchos riesgos en esta zona, otros muchos en zona muy peligrosa, pero ¿cómo podría quedarse si sigue nuestras recomendaciones?
que como veis casi todos los riesgos se han trasladado a la zona de impacto más bajo, ¿vale? Porque le voy a proponer muchas soluciones aseguradoras, o en este caso una solución aseguradora de multirriesgo comunidades, pero con muchas garantías disponibles para poder hacer frente a esos riesgos, ¿vale? Si le doy a generar informes, volvemos a la última pantalla en el que podéis descargar el informe de verificación de riesgos de la comunidad, que es muy similar al de la pyme o el del comercio. Le voy a decir que sí que quiero mostrar las imágenes y que las quiero mostrar, por ejemplo, en 2 columnas. Y este de aquí lo voy a descargar, por ejemplo, en PDF, aunque también lo puedo descargar en Word y añadir cosas adicionales antes de enviarlo a la aseguradora. Y le voy a dar a descargar. En este caso, fijaros que se me abre aquí, ¿vale? El informe de empresa, urbanización Las Olas, que es un edificio de viviendas. Estos comentarios y observaciones es esa parte de introducción que he dicho que es importante y que los corredores utilizan para hacer que el informe sea más aún, si cabe, pues a medida del cliente, ¿vale? Yo he puesto aquí, he copiado un texto del edificio, el edificio de Las Olas, que está en Denia, tal. Características de la comunidad, pues me aparece el año de construcción, tipo de construcción, datos generales de la comunidad, toda la parte de metros de zonas comunes, de piscina, etcétera, ¿vale? Todo lo que hemos ido rellenando en esos formularios, o bien se ha cargado manualmente, incluso he cargado las 2 maquinarias, que también lo puedo hacer. Puedo cargar el ascensor, la depuradora, de manera individual. Me aparece aquí para que la compañía me dé cotización directa de la comunidad, ¿vale? Pero en este caso, además, es que si nos vamos aquí, fijaros que me va a permitir cotizar, ¿vale? De manera que voy a cotizar para que lo veáis, ¿vale? Le doy aquí a multirriesgo, me aparece una sobrepantalla en la que me va a hacer algunas preguntas adicionales. Por ejemplo, cuando quiero que empiece la póliza, pero voy a poner el día 26. El tipo de identificación, pues le voy a poner un DNI y voy a poner, porque esta no está dada de alta en Iberinformo, no está registrada con un CIF, ¿vale? El nombre era Urbanización Las Olas, creo. El nombre, este es el nombre, perdón. Este es el nombre de la persona, el tomador, ¿vale? Voy a poner Sandra, Jordá, Fuentes. El nombre de la vía era Carretera de Les Marines, Adenia. Bien, y la población es Denia. Ahí tenéis un buscador, ponéis Denia. El número de edificios que conforman la urbanización, pues bueno, en este caso 1, número de portales que tiene, número de plantas sobre rasante, número de locales comerciales. Esto me viene precargado y cuando le doy a cotizar, fijaros que ahora lo que va a hacer es conectar directamente con el multi de Avan 2 y aquellas compañías que consideren que el riesgo es correcto nos van a ofrecer la solución aseguradora, el precio de esa solución aseguradora. Algunas serán de contratación directa, otras tendrán que ser revisadas, pero bueno, en automático ya nos da el precio. También tarda un poquito, además estoy teniendo hoy problemas de conexión cuando tarda mucho en la versión. Mira, en este caso, por ejemplo, nos ha dado precio en Fiat, en Catalana Occidente, en Liberty no, ¿vale? En Fiat, como tiene varias modalidades, me aparecen las 2, en Occidente me aparecen un montón porque hay diferentes modalidades, ¿vale? De su producto comunidades. De esta manera, si yo ahora le diera a preemitir, automáticamente me recupera la oportunidad para aquellos de vosotros que trabajéis a Avan 2, bueno, automáticamente no tenéis que estar registrados previamente, conectados previamente, de manera que si yo ahora le doy a preemitir, automáticamente lo que hace es recuperarme la oportunidad en Avan 2 y podéis directamente cotizar, como hacéis con autos, como hacéis con hogar, como hacéis con otros ramos, que es muy sencillo. Por ejemplo, esta de aquí de Occident te permite el precio confirmado, te lo indicas incluso, ¿vale? Luego en Fiat te aparece también el precio, en Liberty te dice que no es contratable y si quisierais directamente empezar a preemitir, pincháis en preemitir y seguís normalmente, como ya hacéis a día de hoy en Avant para aquellos que trabajáis con el multi de Avant, ¿vale? Pero bueno, una vez que hemos cotizado ya,
lo que vamos a hacer es, vale, ya tenemos las cotizaciones de esas empresas, lo que vamos a hacer ahora es generar el informe que le vamos a entregar al cliente. Hemos dicho que hay 3 informes, el vuestro interno para conocer datos financieros y del sector, etcétera, el de la compañía, esos 2 ya os los he enseñado, y el último, que es el más importante, es el que le vais a entregar al cliente para que sea consciente de cuáles son sus riesgos y de cómo le vais a ayudar a reducirlos. Y esto aporta pues bastante valor añadido para vosotros porque esta metodología es bastante compleja y esto lo que hace es sistematizar muy mucho el tema de gestión de riesgos y al final os ayuda mucho en cuanto a tiempo y en cuanto a gestión de todos los documentos, información y demás, ¿vale? Este informe lo podéis cocinar a vuestro gusto, más largo, más extenso, menos extenso, con más detalle o menos detalle, en base al tipo de cliente. Hay clientes que les gusta toda la información a vida y por haber, que le expliquéis todo de todo. Hay clientes que quieren ir muy a lo práctico, que tú dime qué tengo que hacer y el por qué y ya está. Pues aquí podéis jugar. ¿Qué riesgos queréis mostrar al cliente? Pues solamente los 5 más relevantes, o solamente los 10 más relevantes, o todos. ¿Qué recomendaciones queréis mostrarle? Las que aplican a riesgos muy altos, medios, bajos, es decir, lo que yo le voy a recomendar al cliente va en función del nivel de riesgo que el cliente tenga. Si el cliente tiene un riesgo muy bajo, por ejemplo, de incendio, pues le voy a proponer la póliza de multirriesgo con garantía de incendio en una segunda fase, porque a lo mejor tiene otros riesgos más relevantes, ¿vale? No es un buen caso porque multirriesgo con esa garantía es obligatorio, pero para que lo entendáis. Voy a seleccionarlas todas, le voy a decir que quiero que me muestre también todas las recomendaciones, tanto aquellas que son pólizas como aquellas que son medidas de control, preventivas, detectivas o correctivas, tipo manuales, protocolos, antivirus, cambio de contraseñas, revisión previa de los clientes para ver su calidad crediticia, dependiendo de los tipos de riesgos que hayáis seleccionado, ¿vale? Le digo que sí que quiero mostrar las imágenes, le digo que quiero mostrar las imágenes en 2 columnas, por ejemplo, que quiero mostrar el programa de seguros, que lo que va a hacer es, de todo aquello que yo le propongo al cliente, que ya hemos dicho que pueden ser soluciones aseguradoras o controles, antivirus, etcétera, extráeme todo aquello que son soluciones aseguradoras y confórmame qué garantías debería tener la póliza, en este caso de multirriesgo comunidades, ¿vale? Le digo que sí que quiero mostrar los presupuestos, que sí que quiero mostrar las observaciones y también los textos extendidos. Y además, en este caso, lo voy a descargar en Word para que veáis que es un Word completamente editable y que además podéis añadir vosotros pues, vuestro expertise, ¿vale? Ya me lo va a descargar aquí. A ver si puedo acceder porque os tengo aquí en pantalla y no veo nada. Aquí, Este Word también está personalizado con vuestra imagen de correduría y con la imagen de la urbanización, si es que la habéis cargado, o con la imagen de la empresa, o con la imagen del comercio, etcétera, ¿vale? Le voy a dar a habilitar edición para que veáis que es un texto, o sea, es un documento de Word normal, ¿vale? Este informe ya tiene pues un poquito más de envergadura para que cuando se lo entreguéis al cliente pues lo vea claro, ¿vale? He puesto el informe muy extenso, ¿vale? Pero podéis hacerlo mucho más resumido. Fijaros que hay una cabecera con un poquito de datos de contacto, una parte de introducción, pues lo que os comentaba, la parte de introducción de la empresa, y esto es un Word normal, que podéis trabajar como si fuera un Word normal al uso, ¿vale? Podéis, por ejemplo, quitar alguna línea, podéis añadir aquí podemos añadir texto, es decir, que aquí también podéis explayaros un poco y aplicar vuestro expertise directamente sobre el propio documento Word, ¿vale? Una parte de introducción y objetivos en la que le explicamos al cliente pues, qué tipo de análisis vamos a hacer. En el caso de PYME y comercio, pues es sobre los patrimoniales, personales, RC y cuenta de resultados. En el caso de comunidades, pues varía un poco, ¿vale? Y la metodología que hemos utilizado, ¿vale? Que esto es para que el cliente entienda pues, que es una matriz, por qué tiene riesgos en una zona determinada y qué tipo de soluciones aseguradoras o medidas de control, preventivas, detectivas, correctivas, etcétera, le vamos a ofrecer. En un primer momento me lista todos los riesgos ordenados de más gravedad a menos gravedad, los que hemos visto ya antes, daños por agua, atasco en conducciones generales, avería de maquinaria, etcétera, ¿vale? Fijaros que la lista es muy extensa porque he seleccionado muchas tipologías de riesgos y demás. Y ahora, si el riesgo está ubicada en zona roja, es decir, actualmente el cliente tiene riesgos en esta zona, me va a proponer medidas urgentes con una prioridad o una orden de prioridad muy alto.
y me va a proponer medidas que no solamente son transferencia del riesgo, es decir, dentro de la póliza de multirriesgo, pues la garantía de atascos, la garantía de avería de maquinaria, conflicto entre vecinos o con terceros, sino que también me va a proponer medidas de reducción del riesgo. Por ejemplo, inspecciones periódicas de las instalaciones, sistemas de seguridad individuales, de videovigilancia, alarma y etcétera, que se haga un mantenimiento regular de las instalaciones, políticas claras sobre el uso de la comunidad, protocolo de comunicación y coordinación, que la señalización sea adecuada, etcétera. ¿Vale? Me los va ordenando para aquellos riesgos que están en la zona roja, recomendaciones prioritarias, los que están en la zona naranja menos prioritarias, y así vamos bajando hasta el final. ¿Vale? Y por último, me muestra lo que son las matrices que ya hemos visto. Fijaros que todos estos riesgos que estaban en una zona peligrosa para la comunidad ya no existen, se han trasladado a zonas más bajas. Es decir, hemos hecho un buen trabajo de asesoramiento al cliente en cuanto a medidas de protección y medidas de transferencia. Y ahora lo que hace es, de todo aquello que le hemos propuesto, voy a extraer la póliza de multirriesgo y te voy a decir que dentro de la póliza de multirriesgo son todas estas coberturas las que tienes que contratar. Incluso aquellas que ya tienes contratadas, que era la parte de incendio al continente, te dice que ya la tienes contratada, pero que es mejorable porque hay un infraseguro. ¿Recordáis que he puesto un comentario sobre esa póliza? Luego ya, pues rotura de depósitos y derrame de líquidos ya la tiene contratada, porque yo he puesto que sí, ¿vale? Y así con todas las medidas que el cliente ya pudiera tener. Para el caso del ejemplo he puesto pocas, ¿vale? Luego me aparece el tema de las cotizaciones obtenidas ya en automático. Para esto, para que me aparezcan aquí, previamente tengo que haber hecho la cotización, ¿vale? Y por último, me aparecen ya las fotografías, resumen final y fotografías de las instalaciones, ¿vale? Que esto podéis enviárselo al cliente o no. Normalmente este punto es muy bueno para la parte de aseguradoras, ¿vale? Pero como comunidades cotiza en directo, a no ser que os pidan información adicional, pues podéis entregárselo al cliente también para que evidenciéis un poco el trabajo que habéis realizado, ¿vale? Y bueno, creo que me he extendido un poquito demasiado, pero creo que era importante que vierais. Voy a dejar de, voy a dejar de compartir para poder ver a Sergio, que si no tampoco lo veo. Y supongo que habrán habido bastantes preguntas y eso que no he podido atender. Y no sé si Sergio has podido atenderlas o comentamos alguna. ¿Tenéis dudas? Sí, mira, aquí hay un par de preguntas que se han hecho. Bueno, la última la hace Aitor, que bueno, efectivamente en Navan 6 Manager actualmente el catastro no integra País Vasco y Navarra, y preguntaba Aitor si Bicover sí que lo integraba, y efectivamente Mm. Bicover se conecta, tenemos integrado el País Vasco en su totalidad, perdón, España en su totalidad, incluyendo País Vasco y Navarra, cada una de las 4 provincias de País Vasco y Navarra, con lo cual en ese sentido, tanto para comercios como para comunidades no hay ningún tipo de problema y lo capturan automático, ¿vale? Como para pymes como para comercios. Y hay una segunda pregunta que estaba haciendo, que te habían hecho a ti, ¿no, Sandra? Laura comentaba que en el caso de comunidades, que, bueno, que había probado con un CIF y que no le salía el CIF, los datos en automático, y efectivamente eso va a depender de si la comunidad está constituida como CIF, y sobre todo lo más importante, si está Declara. registrado, claro, si está declarando en el registro mercantil la información como información pública. Nosotros trabajamos con Iberinform, pero bueno, tanto Iberinform como Informa, etcétera, en el caso de las comunidades, ciertamente, bueno, pues tiene un volumen de empresas con datos bastante menor, o de formas jurídicas de comunidades bastante menor que cuando es una empresa, ¿vale? En cualquier De todas caso, formas, nada, solamente comentar que los datos para poder dar de alta a la comunidad son básicos, el nombre de la comunidad y la dirección, porque realmente todo lo que se recopila en automático para comercio o para pyme no hace falta recopilarlo en una comunidad. Estados financieros, el EBITDA, todos esos datos no tienen ningún sentido. Con lo cual, con saber el nombre de la comunidad y la dirección exacta del bloque o de los bloques o de las calles donde hay varios bloques, como ha comentado Sergio, sería suficiente. Es decir, el número de datos es pues mínimo. eso es. También Daniel está preguntando si se puede contratar exclusivamente el módulo de gerencia de comunidades. No, la contratación de productos es conjunta, pero bueno, los precios en realidad, digamos que no hemos incrementado el precio con el nuevo módulo de comunidades, con lo cual tenéis un 2 por 1, es decir, vas a pagar lo mismo, pero no es que vayas a pagar más ahora con el nuevo módulo, sino que en realidad
que ya tenía Bitcover va a estar pagando pues lo mismo por tener comunidades. Preguntas por el coste, bueno, os enviaremos una propuesta porque para todos los que habéis asistido al webinar vamos a lanzar una oferta especial. Entonces os haremos llegar en el correo en el cual os habéis inscrito tanto la grabación como el coste individualizado para cada uno de vosotros con esa oferta que tiene un plazo de contratación hasta final de mes, pero que por ser por haber asistido al webinar tiene un precio preferente, ¿vale? Y bueno, no sé si hay alguna duda más, seguro que os salen 1000, pero bueno, cuando nuestro departamento de comunicación edite el vídeo, os lo voy a hacer llegar a todos los que habéis asistido. Y para aquellos de vosotros que tengáis interés y demás, cuando recibáis el correo, pues podéis contactar conmigo o contactar con Sergio directamente, aunque generalmente las comunicaciones relativas a Bitcover las llevo yo. Me podéis llamar por teléfono porque en el pie de firma también está mi correo y mi teléfono, así que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Esperamos, no nos gusta mucho hacer los webinars en este formato porque nos vemos, nos escuchamos y eso parece que da un poco más de sensación de lejanía y demás, y a mí me gusta que me preguntéis cosas y que interactuemos, pero bueno, cualquier duda que os pueda surgir me la podéis hacer sin problemas y agradeceros mucho que hayáis asistido porque sé que estáis muy, muy ocupados. Sí, creo que acabamos en plazo, era 12:01, son las 1 menos un minuto, así que nada, agradeceros también por mi parte vuestra asistencia y nada, un placer como siempre estar con vosotros. Un saludo y aprovechamos para desearos un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta luego.